estructura de la filosofía escolástica y es considerado el precursor de la filosofía moderna. Su nombre es René Descartes. Renato Descartes, conocido popularmente como René Descartes, nace en Francia, específicamente en La Valla-Turena, en 1596. Sus estudios los dedica principalmente a estudiar la lógica de Aristóteles, la física y matemática, y finalmente la metafísica de Aristóteles. Entre sus principales obras como filósofo se pueden mencionar 4, las cuales son El discurso del método en 1637, 4 años después, en 1641, con su obra Meditaciones metafísicas. En un tercer momento, en 1644, da a conocer su obra Los principios de la filosofía y finalmente, 5 años después, publica su obra Las pasiones del alma en 1649 y muere en 1650. Podemos decir que se divide en 6 capítulos y un prólogo, pero dentro de estos 6 capítulos, los primeros 3 capítulos lo aborda en el tema con respecto al método, cómo aplicarlo y algunas reglas morales que se pueden realizar mediante se aplica. El siguiente capítulo aborda el tema acerca de la existencia de Dios y algunas posibles pruebas para demostrar su existencia. Y finaliza con un enfoque acerca del conocimiento del hombre y cómo las ciencias pueden ayudar a que el hombre mismo adquiera ese conocimiento y sea dueño de sí. Tema central de la obra: el método. El discurso del método se presenta como un camino que debe conducir hacia la verdad, en donde para creer debo generar una duda que necesitará ser resuelta a través de 4 pasos. El primer paso es la evidencia, es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención. Esto nos lleva a evitar prejuicios acerca de algo, sin ir al texto o realidad misma, y prevención, que significaría evitar poner toda la verdad en terceros sin recurrir a las fuentes. El segundo paso que propone Descartes es dividir y examinar el contenido. Esto sería el análisis, es decir, es necesario separar un acontecimiento o conocimiento en las diferentes partes posibles para comprender su complejidad. El tercer paso es ordenar mis pensamientos. Esto sería la síntesis. Una vez dividido los acontecimientos, es necesario ordenar toda la información, desde lo más simple a lo más complejo. Y el cuarto paso sería la comprobación, es decir, habiendo realizado todos los pasos anteriores, es necesario revisar que el mensaje se basó solamente en las fuentes y no en la interpretación de otros. Los aspectos sobresalientes de la obra de Descartes, como lo es el discurso del método, sería el mismo método en sí. Es decir, sostiene una duda que es metódica con el único fin de alcanzar una certeza, que es la existencia de un ser pensante. Descartes lo llamará cogito. Y ese ser pensante que existe no tiene otra seguridad más la de
pensar, pero a pesar de ser un ser pensante, a pesar de tener esa capacidad, se considera un ser imperfecto. Y si por lo tanto ese ser pensante es un ser imperfecto, tiene que existir un ser perfecto como lo es y será Dios. La recepción y crítica de la obra El discurso del método la basaré en Nicolas Malebranche, quien sí estaba de acuerdo con la regla de la evidencia que propone Descartes en lo que se refiere a la claridad, la distinción, pero a la vez no consideraba que esa evidencia contenía la verdad absoluta, porque para Malebranche la voz de la verdad es la fe, y esa fe nos habla interiormente. ¿Y por qué se debe esto? Porque él considera la razón suprema de la verdad en Dios, en donde está esa unión inmediata que tenemos entre Dios y la verdad. Podemos decir que las redes sociales se convierten actualmente en los medios de comunicación en donde circula mayor información. Lamentablemente, no toda la información es verdadera, sino que es utilizada como un medio de manipulación, guiado por fanatismo, ya sea religioso, político y social, siendo espacio para la difamación. Por lo tanto, el método de Descartes ayudaría a poder tener criterios básicos para poder elegir aquella información que presente una verdad objetiva, en las redes sociales o en cualquier medio de comunicación como lo puede ser la misma televisión. Si analizamos el papel que juega en el mundo filosófico, académico, cultural, el método de Descartes, nos resultaría curioso cómo dentro de una realidad académica en donde se estudia filosofía, abordando sus diferentes obras, se utilizan métodos de comprensión lectoras que son básicas para el análisis y la identificación de las ideas. Sin embargo, no es utilizado un método filosófico como el que presenta Descartes, que ayudaría al estudiantado a encontrar criterios que le desarrollen un pensamiento crítico desde la objetividad del texto mismo. Algunas de las críticas que se le pueden hacer a Descartes serían las siguientes. Si bien es cierto, la duda metódica, dicho método nos permite alcanzar esa precisión al momento de obtener una información y no creernos todos aquellos que nos dicen, sino que asegurarnos que esa información sea la más certera y sea una información objetiva. Sin embargo, aunque existen muchos aspectos a favor del método de Descartes, considero que la capacidad de conocer la realidad a través de la razón ejercida por un método ayuda, pero no la determina, a que sea la única verdad existente. Otro aspecto que quiero resaltar es que Descartes no logra salirse del pensamiento occidental y cae en la trampa de querer encontrar una razón objetiva, viendo al conocimiento como un objeto a estudiar, cuando en realidad los conocimientos y la manera de razonar superan la capacidad del hombre, ya que la credibilidad de una realidad dependerá de la vivencia y la experiencia que el mismo sujeto tenga. Y es este individuo el que desde sus convicciones y de sus valores éticos y morales no solo va formando un conocimiento objetivo, sino
la formación de un pensamiento crítico que le permite comprender una realidad y sacar de sí una enseñanza y sacar de sí algo vivencial. Otra de las críticas con respecto al método de Descartes sería el gran aporte que nos puede hacer en la vida política y en la elección de nuestro gobernante, ya que, bien aplicado el método, podemos tener criterio firme para determinar qué propuestas van acorde a la realidad de las necesidades que tiene la población y elegir aquellas propuestas que la población considere que serán de mejor ayuda para ellos. Sin embargo, esto no garantiza de que el método posea la verdad absoluta,